Buenas, bienvenidos a este segundo vídeo sobre Arduino y durante el cual vamos a ver cómo salir de Arduino, porque hasta ahora lo que hemos hecho es simplemente programar la placa para que ilumine un LED que es interno, pero en este caso, usando las piezas que estamos viendo en pantalla, es decir, estos cables de aquí, el LED y una resistencia que van conectados todos ellos en la protoboard, vamos a hacer un pequeño circuito externo a la placa en el que de igual manera vamos a hacer parpadear una luz, un LED, que es este que tenemos aquí. Si se fijan bien, tenemos dos cables. El cable negro se suele usar en electrónica para la conexión de tierra. La tierra la tenemos aquí en GND, ground. Y el cable de color, normalmente amarillo, verde, azul, etc., es para la salida que vamos a conectar en el pin 13 y que viene a estar por aquí en nuestra placa, y por la cual vamos a sacar 5 voltios o 0 voltios respecto a tierra para iluminar o apagar respectivamente este diodo. El cable rojo se suele reservar para la alimentación constante de 5 voltios respecto a tierra, pero en esta práctica podríamos usarlo también, aquí, el de color. Entonces, bueno, lo primero, una vez sabemos qué piezas vamos a usar, es verlo en funcionamiento. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Fíjense, aquí tenemos la placa. Aquí tenemos la placa con los cables conectados al circuito que hemos realizado con el LED conectado en serie con la resistencia y que posteriormente unimos a tierra con el cable negro. Y bueno, al darle al play vamos a reproducirlo. Aquí está. Fíjense cómo va parpadeando el LED. Y el programa que tendremos que hacer es el que vemos a continuación. Voy a comentar un momentito el programa, primero que nada. Fíjense que al abrir Arduino, además de ir a herramientas y seleccionar el puerto concreto donde está nuestro Arduino, el programa consta de dos partes. Ya lo han visto en los vídeos iniciales de la primera práctica. Fíjense que son dos funciones. Una es el setup y otra es el loop. El setup se ejecuta solamente una vez, que es el inicio, la preparación de todo tu programa, y en el que simplemente vamos a poner el pin mode 13 en output, es decir, vamos a poner el modo de funcionamiento del pin 13 a salida, vamos a sacar voltaje, que en este caso al ser un pin digital, pues simplemente vamos a sacar o 5 voltios o 0 voltios. Ya veremos que esto se puede matizar con respecto a tierra. Y en el loop tenemos la función que se va a ejecutar constantemente, tantas veces por segundo como se pueda en nuestro Arduino. Y que lo que hace es escribir digital write en el pin 13 un high, que significa sacar 5 voltios respecto a tierra, durante 100 milisegundos, o sea, una décima de segundo, para posteriormente sacar un low, o sea, 0 voltios respecto a tierra, 0 voltios, y por lo tanto apagar el LED, también durante una décima de segundo. Mucho cuidado con la sintaxis, eso que en lengua siempre decimos, ¿para qué queremos la gramática y la sintaxis si no sirve para nada? Pues es la base de la programación. Fíjense que la sintaxis de este lenguaje, que viene del C, es muy estricta y hay que colocar llaves para final de loop, otra llave para inicio, las líneas terminan en punto y coma, las palabras clave se escriben, las funciones en sí mismas, se escriben en formato camel case, que significa que la segunda palabra escribe la primera inicial en mayúscula. Las constantes como low, high, output se escriben todas en mayúscula, etcétera, etcétera. Los comentarios con la doble barra. En fin, cuando tengamos todo esto, aquí arriba tendremos dos opciones. Una es compilar, que es para traducir este código que nosotros entendemos con facilidad a un código máquina que solamente entiende el procesador de Arduino. A eso se le llama compilar. Podría ser perfectamente traducir, porque realmente es eso, una traducción. Y después tenemos otro botoncito que es el de subir. Subir, además de compilar, si no se ha compilado, envía ese código al procesador de Arduino. Vamos a ir un momentito aquí. Envía por medio de este cable, vamos a colocarlo en un segundito, por medio de este cable, envía toda la información a la placa en sí, al procesador en concreto. Y el procesador ya ejecuta lo que nosotros previamente le hayamos dicho
en este programa. Cada vez que la placa Arduino se conecte, bien sea con el cable USB o con el cable especial que se conecta aquí con una pila, el programa que nosotros hayamos enviado por última vez pasará a ejecutarse. Eso quiere decir que cada vez que enchufemos este Arduino a este circuito, se va a encender la bombilla y va a parpadear, va a ser el blink famoso del ejemplo. Si queremos que no haga eso, tendremos que enviar un programa vacío, que es el que sale de forma estándar en la pantalla de Arduino, y a enviarlo a la placa. De esa forma la placa no hará nada cada vez que se encienda. Y por cierto, este botón de aquí, que tenemos aquí, es el botón de reset, que es el botón de reseteo de la placa. Es como apagarlo y volverlo a encender. Bueno, pues ya hemos visto las partes, hemos visto el código, lo hemos visto funcionando. Vamos a destriparlo un poquito. Vamos a empezar a analizar esto un poco en profundidad. Fíjense que las fotografías no nos dan información en detalle del circuito, o sí. Tendremos que buscar una forma distinta y eso lo logramos con un diagrama esquemático, que se lo voy a enseñar ahora. Esto es un esquema de un circuito, es concretamente el esquema del circuito que acabamos de analizar. Fíjense cómo tenemos nuestra placa Arduino, del GND, el ground, sale un cable negro, que es el de tierra, de 0 voltios, y del pin 13 va a salir nuestros 5 voltios o nuestros 0 voltios con respecto a tierra, que alimentarán el circuito que tenemos aquí conectado, que es un LED con una resistencia. Esta placa, la protoboard, es una placa especial. ¿Por qué? Porque internamente cada una de estas columnas está conectada, es decir, este cable que tenemos aquí, que se clava en este punto de la placa, internamente está unido a esta patita a la patita derecha del diodo LED, con lo cual es como si lo estuviéramos conectando físicamente uno con otro. La corriente circulará en este sentido, entrará en el diodo, lo iluminará, cuando saquemos 5 voltios por aquí con respecto a tierra, iluminará el diodo, saldrá por esta patita y entrará en la resistencia y volverá por este cable haciendo un circuito cerrado por el que va continuamente circulando la corriente. Fíjense que esta patita de la resistencia está conectada a esta patita del diodo internamente, aunque nosotros no lo veamos. De ahí que la conexión hay que analizarla en detalle, porque por ejemplo por aquí está conectado el cable negro con la última patita de la resistencia. Eso es lo primero. Lo siguiente son cositas que en tecnología yo creo que han visto y que bueno, que ahora pues la vamos a unir junto con matemáticas y demás materias. Hay un detalle y es que mientras la resistencia la podemos colocar como queramos, da igual la orientación, le podríamos dar la vuelta que no pasa nada, el diodo hay que colocarlo de cierta forma especial. Geométricamente, y para que no tengan problemas con distintos fabricantes de diodo, el truco está en que la parte plana del diodo se conecta mirando a tierra, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues saben que por la ley de Ohm, V es igual a I por R, pues esa resistencia del circuito es la resistencia al estar conectados en serie el diodo con la resistencia de aquí, que es de 220 ohmios, pues tendrá una resistencia equivalente a lo que sea, pero es la resistencia interna del diodo más la resistencia en sí que tenemos aquí. Y bueno, la intensidad de corriente que va a circular por este circuito vendrá dada por la ley de Ohm, como ustedes saben, por el voltaje, que es 5 voltios, la diferencia que va a haber respecto a tierra, partido por la resistencia que sale de aquí, la resistencia equivalente de estos dos elementos en serie. ¿Y qué más? Pues bueno, ya lo tenemos todo. Ahora simplemente es, una vez tengamos todo esto conectado y enchufado al PC, escribimos el programa, le damos a subir y listo. Si nos falla subir, muy probablemente puede ser por dos motivos. Uno, porque hay un error de compilación, que es que el programa está mal escrito, hay que revisarlo bien, la sintaxis, recuerden. O falla al subir porque el puerto serie no está bien seleccionado. En ese caso recuerden ir a herramientas y seleccionar el puerto serie concreto. Si solamente hay un puerto serie es que no han instalado el driver. Recuerden instalar el driver y que lo tenemos en EVA-GD. Pues nada chicos, a disfrutarlo. Venga, hasta luego. Siguiente del PDF
imágenes del circuito y el programa. ¿En qué se basa el programa? Bueno, pues es muy fácil. Recuerden que todo programa Scratch tiene dos partes. La parte del setup, que se ejecuta solamente una vez, cuando arrancamos la placa o cuando le damos al botón de reiniciar de la placa, que después les digo cuál es. Y otra parte que es el loop, que es un bucle que se ejecuta constantemente una y otra vez, tan rápido como se pueda, ¿no? Entonces en el setup lo que hemos hecho es poner el pin 13 a salida, porque los pines digitales pueden ser de entrada o de salida. Y después en el bucle lo que hacemos es sacar 5 voltios por el pin 13 respecto a tierra, esperar 100 milisegundos, una décima de segundo, sacar 0 voltios con respecto a tierra por el pin 13 y esperar 100 milisegundos, una décima de segundo. Por lo tanto estamos haciendo que el LED parpadee. Cuando tenemos el código escrito, que tenemos que ser muy estrictos con la sintaxis, respetar los puntos y coma, respetar el formato camel case de las instrucciones con la primera inicial de la segunda palabra en mayúscula, etcétera, etcétera. Le podemos dar a compilar, que es el tick que tenemos aquí, y si todo va bien, le podemos dar a subir y me lo sube al Arduino. Podemos directamente darle a subir y lo compila y después lo sube, o sea que no habría problema. Actualmente, ¿qué está ocurriendo en algunas instalaciones Arduino de Windows? Sobre todo, pues que no encuentra bien al puerto COM 1, 2, 3, 4, etcétera, donde está instalado el Arduino. Y eso se tiene que chequear en herramientas, en una opción que es el puerto serie. Tenemos que cambiarlo hasta que funcione. Y